2 minutos. Buenos días, doña Consuelo, adelante. Muchas gracias. Buenos días, Mari. Buenos días, don Julio. Buenos días, chicos y chicas. Si son tan amables, si es tan amable, el señor del CEA, que tiene el problema en el CEA con la cuestión, ya tú tienes el teléfono de él. Por favor, llámanos y da tu teléfono que te vamos a hacer una diligencia. Al señor que tiene el problema de que no le han pagado en el CEA, después que lo desvincularon, que nos ha llamado. Llámanos que te vamos a hacer una diligencia. ¿Ok? Ok. Y muchas gracias a la persona que está en eso. Vamos a ver cómo sale. Bien, señores, don Julio hablaba sobre las elecciones en Guatemala, son este domingo. 22 candidaturas inscritas para presidente o presidenta, vicepresidente, pero bueno, y vicepresidente. 22 partidos han inscrito candidaturas para la presidencia y la vicepresidencia. Demasiadas candidaturas, pero bueno. Guatemala, muy complicada Guatemala. Entonces, después, dice el señor Bolsonaro, que está siendo juzgado, ustedes lo saben, comenzó ayer el juicio, que él espera, ha dado unas declaraciones, una justicia y un juicio justo, que él quiere una justicia independiente y un juicio justo, dice el señor Bolsonaro, tal y como en su gobierno él le hizo a Lula. Que precisamente, miren qué detalle, busqué porque me llegó el exfiscal brasileño que fue el acusador principal de Lula, se llama Deltan Dallagnol, fiscal brasileño. Ese fiscal, óiganme esto, es el eje de las filtraciones obtenidas por un hacker en la cual se determinó que él y el juez Moro, Sergio Moro, Dallagnol y el juez Sergio Moro hacían acuerdos a espaldas de la defensa de Lula para ocultar pruebas y procedimientos. O sea que este fiscal y el juez Moro se ponían de acuerdo. Tengo la información aquí, la pueden buscar en el periódico Ámbito del 9 de agosto del 2022. Periódico Ámbito. Es el jefe, este fiscal, del eje de las filtraciones obtenidas por un hacker, en la cual se determinó que el fiscal Dallagnol y el juez Moro se ponían de acuerdo a espaldas de la defensa de Lula para ocultarle pruebas y procedimientos. Pero eso está pasando aquí ahora mismo. Hay uno de los acusados, Pedro, buenos días. Buenos días, líder. Hay uno de los acusados, creo que fue el caso de Adán Cáceres, que le ocultaron meses y meses y meses una nueva acusación que tenía, que no se la comunicaron a los abogados. Y así ha estado siendo manejado todo esta justicia independiente. Pues mire, estas filtraciones obtenidas por la Policía Federal se encuentran en un proceso que fue clave para la anulación de las condenas de Lula, quien pasó 580 días preso por orden de Moro, en base a la acusación del fiscal Dallagnol, en la sede de la Policía Federal de Curitiba, estado de Paraná. Acusaciones que luego fueron anuladas por el Supremo Tribunal de Justicia. Dice Dallagnol que él va a apelar la sentencia, pero lo que sucede y viene a ser que es que este fiscal
está siendo acusado, no es solamente de este contubernio con Sergio Moro, el juez, sino que él mismo dejó el cargo de fiscal de la República cuando estaba siendo investigado en 15 procesos administrativos. Además, ya había sido condenado por gastos irregulares con dietas y viajes de otros integrantes de la operación Lavallato. Para los jueces, Noll intentó burlar la ley que impide que condenados se presenten a las elecciones y se postuló como diputado para escapar de las eventuales condenas que podían llegar en un futuro. El ex fiscal puede recurrir la decisión, pero de momento tiene efecto inmediato y no podrá volver a la Cámara de Diputados. O sea, un tramposo acusado de delitos administrativos, acusado de contubernio con el juez Sergio Moro, que a la vez está siendo acusado. Y esa es la justicia de Lavallato en Brasil, la justicia que condenó a Lula. Cualquier parecido con alguna justicia en el Caribe no es pura coincidencia. Ok. Ese es el Lavallato. Señores, la cuestión del submarino, ustedes saben que ya se ha dicho que fue una implosión. Yo tuve que buscar lo que era la implosión, y lo que sucede con la implosión es que estalló de adentro hacia afuera. Una explosión es de afuera hacia adentro. La implosión fue de adentro del submarino hacia afuera y se despedazó. Por eso no van a encontrar a nadie. No va a haber cadáveres hasta ahora, porque fue una implosión. Todo esto ha estado siendo narrado. Se ha dicho que es la maldición del Titanic. Ya está sacando otra vez la película del Titanic. Ya están haciendo un documental sobre este submarino Titán. Ya hasta el que es el director de la película del Titanic le han hecho entrevistas a James Cameron y él dice, es que hay cosas que se me parecen ahora que están también en el Titanic, y eran las advertencias que le habían hecho tanto a la embarcación Titanic de que no se metiera por esa ruta, que había muchos peligros, principalmente con deshielos y con hielos, con aquello que fue con lo que chocó el Titanic, que lo chocó, y las advertencias que también le habían hecho al submarino sobre la fragilidad de este aparato. Y no se llevaron y sucedió al Titanic y le sucedió al Titán. Todo eso se está manejando y se habla de la maldición, ya, la leyenda del Titanic. Ojalá que no se lleve más gente. La verdad que a mí no me van a hallar. Que sigan jodiendo. Los ricos que no encuentran qué hacer con los cuartos. Sí, pero los 700 que se ahogaron en Grecia, nadie sabe nada de los 700, más de 700 en las aguas de Grecia. Eso sí no importa. Inmigrantes. Migrantes. Ah, no, eso no dan titulares. Eso no son gente, eso no. Esos son Estos pobres. 5 ricos sí, pero esos no. Que sigan jodiendo esos ricos. Sí. Bien. Hunter Biden podría tener que agradecer Washington Post de hoy. Oigan esto. Justicia independiente. Hunter Biden podría tener que agradecer a Clarence Thomas, ese es un juez de la Suprema Corte, el negro, Sí. El negro, el juez negro de la Suprema Corte. A Clarence Thomas por su acuerdo de culpabilidad de armas. Porque Thomas es una persona vinculada a los republicanos. Y entonces parece que ha ayudado a Bidencito, como le digo yo, porque es cariñosamente que le decimos a Hunter Bidencito, el hijo del presidente Biden. Pero oigan esto, Washington Post de hoy, por si lo quieren buscar.
Hunter Biden fue acusado esta semana de un delito grave, pero según un acuerdo con los fiscales federales, es probable que evite ser tildado de delincuente. Esta situación es inusual, no es usual, inusual en el sistema penal federal. Y es comprensible que muchos conservadores se pregunten si el Departamento de Justicia del presidente Biden fue más indulgente con el hijo del presidente que con un rival político en una situación similar. A Bidencito le correspondía por el porte ilegal de armas en momentos en que él utilizaba drogas, dice esta reseña. Por lo menos 10 años de prisión. Ese delito conlleva una sentencia máxima draconiana de 10 años. En lugar de declararse culpable, Hunter Biden aceptó la oferta del gobierno de desviación previa al juicio, bajo la cual no será procesado si cumple con ciertas condiciones. Entonces, él dijo, bueno, yo me voy a declarar culpable, sus abogados, de los cargos federales de que yo evadí impuestos y lo otro, manéjenmelo, por favor. No me tiren los 10 años por el porte de armas. Entonces, bueno, ¿y cómo que tú te llamas? Hunter Biden. Sí, yo soy Bidencito. Sí. Entonces, parece ser que está haciendo el Departamento de Justicia, dice esta crónica. Eso es lo que se llama libertad de prensa. Eso hay que reconocérselo a los norteamericanos. El Departamento de Justicia del presidente Biden, dice el Washington Post, fue más indulgente con el hijo del presidente que con un rival político en una situación similar. Y da una caterva de casos de porte ilegal de armas que han sido condenados a la pena que se establece. Y que los casos de no aplicar esa condena con esa drasticidad son pero muy pocos en Estados Unidos. Y por eso, dice Washington Post, indudablemente que tienen razón los que piensan que a Bidencito pues lo ayudaron. Y lo importante no es solamente eso, sino también que lo que pretende todo esto es que no se siga investigando. Y los republicanos han dicho, pues sí, vamos a seguir investigando. El dinero que recibió tanto el presidente como él de los chinos y de los ucranianos. Ustedes se acuerdan que Trump tuvo aquel percance pidiéndole a Ucrania, en aquella época que él era el presidente, que averiguara cuál era el negocio de Bidencito con los ucranianos y del presidente Biden. Bien, mire, nuestro canciller fue considerado para presidir la Asamblea 53 de la OEA, la Asamblea General de la OEA. Hoy dice la prensa que se presentó el caso de Haití y que hasta los propios Estados Unidos dijeron que había que buscarle una solución al caso haitiano, que había que ayudar a Haití, etcétera, etcétera. Dice aquí que esto es Le Noveliste, durante el 53 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, se alzaron voces, entre ellas de Estados Unidos, a favor de una intervención más contundente de la OEA a favor de Haití, un país en medio de una grave crisis segura. Y entonces, Estados Unidos, dice Le Noveliste, Jamaica, Guatemala, República Dominicana, que estamos presidiendo esta asamblea, han propuesto un involucramiento mucho más agresivo del organismo hemisférico en la búsqueda de una solución a la crisis de seguridad que enfrenta la República de Haití, indicó el embajador de Haití ante la OEA, León Charles, en un Twitter el miércoles. El canciller haitiano Jean-Victor Genus, durante su intervención
se refirió al flagelo de la inseguridad e informó a la Asamblea General de la OEA que el primer ministro Ariel Henry ha renovado el pedido de firme apoyo a la Policía Nacional haitiana para el restablecimiento inmediato de la seguridad. En todo el territorio, una seguridad para todo el territorio y facilitar la celebración de elecciones en condiciones aceptables. Bien, yo creo, como dice Julio, que muchas veces esto se queda solamente en la declaración. Esto está, mire, yo lo que quiero es que usted entienda esto. Mire, esto está primerísima del Le Noveliste, esta reunión de la Asamblea y lo que ahí se planteó. Inmediatamente usted encuentra entonces, en segundo lugar, este otro artículo en el mismo periódico de hoy. ¿Podemos tener elecciones creíbles en el 2024? Ahora es cierto y seguro que no puede haber elecciones creíbles en Haití, ni en el 2023, ni en el 2024. O sea, no terminan de plantearse que hay que hacer las elecciones. Ayer le presenté lo que dijo la viuda de Moïse, del presidente Jovenel Moïse, que ella decía que a Ariel hay que quitarlo de ahí, a Ariel Henry, que es ilegal, que él no tiene autoridad para ser primer ministro porque nadie lo eligió y que él no va a convocar ninguna elecciones. Se va a la Asamblea de la OEA, plantean elecciones y que hay que fortalecer la seguridad. Y ya siguen las voces diciendo, nosotros no tenemos aquí forma de ponernos de acuerdo, ni de hacer elecciones, ni de hacer nada. Entonces, yo no sé lo que se puede hacer con Haití. Sinceramente, felicitar al Comando Sur. Aquí está la señora Laura Richardson. Ella no es señora, ella es toda una generala. Son unos ejercicios militares que se hicieron aquí, que se llaman Fuerza Comando 23. República Dominicana fue la anfitriona. Quedamos como en el 6º lugar. Colombia quedó en primer lugar. Otros quedaron por encima de nosotros. O sea que tenemos que adiestrar mejor a nuestros militares en tiro, en esto, en lo otro. Yo no sé cuáles eran los ejercicios, pero son muy duros. Y quedamos como en un 6º lugar, sí. Quedamos en 6º lugar. Pero lo interesante es que ella dijo, ustedes saben que Laura Richardson es la que maneja el Comando Sur de los Estados Unidos, y ella dijo que estaban preocupados por lo que está sucediendo en Haití y que hay que ponerle toda la atención a Haití. Lo dijo frente al presidente Luis Abinader, a la primera dama dominicana, que también estaba en esta actividad, y frente al ministro de las Fuerzas Armadas, también, que participó en la misma actividad. Gracias, Julio. Buenos días, Marilena. Adelante. Muy buenos